Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos un podcast detallando los principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como cada podcast trataremos 3-4 efemérides principales, vosotros tenéis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para poder desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Podéis hacer vuestras recomendaciones aquí abajo en la caja de comentarios. Quedaros hoy hasta el final del podcast porque hoy hablaremos de guerras, magnicidios, descubrimientos científicos y de enemigos absolutamente irreconciliables. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Y sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y para la primera efeméride de hoy hemos querido titularla No me quiero meter en fregados. Para los que nos estéis escuchando desde Sudamérica o no sepáis exactamente qué es lo que significa esta expresión, básicamente es que no quiero meterme en polémicas, especialmente porque vamos a hablar de la Reconquista. Dejando de lado el sempiterno debate de si fue o no fue, si hubo o no hubo Reconquista, la cuestión es que un 2 de enero de 1492 los reyes católicos, Isabel y Fernando, completaron la conquista de los últimos retazos del reino musulmán en la península, tomando Granada, poniendo así fin a 781 años de presencia islámica en la península ibérica. La conquista de Granada consolidó el poder de los reyes católicos, fortaleciendo el Estado centralizado y la fe cristiana en la península. Se estableció una política de uniformidad religiosa que, entre otras derivadas, llevó a la expulsión de los judíos y a la persecución de los musulmanes que permanecían y se negaban a convertirse más forzosamente que de manera voluntaria. En lo que a la vertiente económica se refiere, la conquista de Granada tiene dos interpretaciones diferentes. Por una, la incorporación de Granada a los dominios cristianos abrió nuevos territorios para la expansión económica y agrícola. La redistribución de tierras y riquezas contribuyó al desarrollo económico de la corona de Castilla y al establecimiento de una aristocracia terrateniente bastante más fuerte. No obstante, la derivada económica en el corto plazo fueron bastante negativas, ya que con la pérdida de la población musulmana que decidió abandonar la península y la posterior expulsión de los judíos, que no se plegaban a las conversiones, hizo que se perdiera una mano de obra absolutamente fundamental que se podía aplicar a los diferentes sectores, especialmente en aquellos sectores agrícolas que con estas expulsiones o con esta gente que se fue de la península quedó absolutamente el campo totalmente mal. Si hablamos del legado cultural, hay que mencionar que obras como la Alhambra de Granada son testimonios del rico legado artístico y arquitectónico dejado por los musulmanes aquí en España. Tras la conquista, este estilo árabe se conformó junto con las formas cristianas, dando lugar al estilo mudéjar, entre otros, un estilo único típico de la península. La conquista de Granada no solo tuvo implicaciones nacionales, sino también internacionales. Permitió a los reyes católicos concentrarse en sus proyectos de ultramar, como por ejemplo el ya conocido patrocinio del viaje del Cristóbal Colón, que resultaría en el descubrimiento también de América ese mismo año, así como afianzar sus poderes en Europa, especialmente en los territorios italianos. Mención aparte tendría el episodio vivido en 1812, donde la historiografía se mezcla un poco con el folclore popular y nos relata que en este año los franceses intentaron volar precisamente lo que hoy conocemos como la Alhambra de Granada, en su retirada durante las guerras de independencia española. En este capítulo es un capítulo absolutamente interesante que quizás trataremos más en profundidad en podcasts posteriores, si así nos lo indicáis en la caja de comentarios. Es decir, si os interesa,
haremos un podcast únicamente dedicado a por qué los franceses intentaron destruir la Alhambra de Granada. Para nuestra segunda efeméride hemos querido titularla Una ejecución que lo cambió todo. Y bueno, todo no, un poquito. Ahora veréis el porqué. Pero antes de continuar, hacemos un pequeño parón para comentar una cifra que es absolutamente malísima para nosotros. Y es que casi el 70% de los que nos estáis viendo o escuchando en las diferentes plataformas no estáis suscritos. Y nos hemos marcado como reto el bajar este 70% al 60%, al 50% si es posible. Así que si no estás suscrito, te invitamos a que le des al botón que tenéis por aquí abajo. No os cuesta nada a vosotros y a nosotros absolutamente nos dais una ayuda casi crucial. Y ahora sí, continuamos. Y es que un 30 de enero se conmemora que en 1649 se produjo la ejecución del rey Carlos I de Inglaterra. Tras la Guerra Civil Inglesa, Carlos I fue decapitado por traición, lo que condujo a la abolición de la monarquía y al establecimiento de la Commonwealth de Inglaterra. La ejecución de Carlos I marcó el fin de la monarquía absoluta en Inglaterra y sentó un precedente para la limitación del poder real, mostrando que un monarca podía llegar a ser juzgado por su pueblo. Consolidó la idea de la soberanía parlamentaria sobre la monarquía, dando paso al desarrollo de un sistema de gobierno mucho más democrático y sobre todo parlamentario, algo que sería modelo para futuras democracias occidentales. La muerte de Carlos I fue el culmen de la Guerra Civil Inglesa y dio inicio al Interregno, un periodo de gobierno sin rey que duró hasta la restauración de la monarquía en 1660. La ejecución permitió el ascenso de Oliver Cromwell y la instauración del protectorado, un régimen republicano y militar que implementó cambios radicales en la administración y en la sociedad inglesa. A nivel cultural y religioso también, estos acontecimientos intensificaron la división entre anglicanos y puritanos, y la represión que siguió afectó a las artes, la literatura, las ciencias y sobre todo a las prácticas religiosas. La inestabilidad política también afectó a las colonias inglesas, en América especialmente, donde la ejecución de Carlos I fue vista con horror, temor y en algunos casos como una oportunidad para tener mayor autonomía. Nuestra tercera efeméride se titula Te veo, pero te veo por dentro. Ya lo veréis el porqué. Y es que tenemos como un 5 de enero de 1896 se conmemora el descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Conrad Röntgen. Este señor, el científico Röntgen, y perdonadme por mi acento tan bueno, anunció el descubrimiento de una nueva forma de radiación, lo que eventualmente tendría un enorme impacto en la medicina y en la física, mucho más allá de su connotación científica. El descubrimiento de los rayos X abrió una nueva era en la ciencia médica y la física, y esto no solo representó un avance en la comprensión de la física de radiaciones electromagnéticas, sino que también estableció un precedente para la exploración de otras formas de energía invisible. Los rayos X transformaron radicalmente la práctica médica al permitir a los médicos ver dentro del cuerpo humano sin cirugía, facilitando así los diagnósticos para que fueran más precisos y los tratamientos mejor orientados, especialmente en el campo de la traumatología. Este descubrimiento incentivó la creación de nuevos instrumentos y técnicas para la exploración y visualización de los fenómenos naturales, fomentando el desarrollo tecnológico y la especialización en instrumentación científica. Y para la última efeméride de hoy, me gusta mucho el título porque hemos titulado Una paz entre amigos. Y sí, aquí está activado el modo ironía en su máximo esplendor. Y es que un 20 de enero de 1613 se firma la paz de Narre, que pone fin a la guerra entre Dinamarca y Suecia, que se había reiniciado 2 años antes, poniendo fin a las guerras de Kalmar. Para los seguidores que seáis un poquito más asiduos, ya sabéis que la última de las efemérides siempre la dedicamos al país de los vikingos y las sirenas, es decir, Dinamarca, y ya sabéis también que la animadversión que se tiene entre daneses y suecos es absolutamente brutal, y estamos viendo muchos ejemplos de esto. La guerra de Kalmar, como muchos de vosotros ya sabréis, fue un enfrentamiento armado entre Dinamarca, Noruega y Suecia.
Esta guerra se desencadenó por las tensiones dinásticas y territoriales acumuladas durante la Unión de Kalmar, que se había disuelto en 1523. El conflicto fue motivado por la competencia por la supremacía en el mar Báltico y la disputa por territorios estratégicos, y tras la muerte del rey Carlos IX de Suecia, creó un vacío de poder que Dinamarca buscó aprovechar. La guerra comenzó con una ofensiva danesa, y los daneses tomaron varias ciudades suecas y el control estratégico del castillo de Kalmar, un punto de gran importancia tanto simbólica como militar. Cristian IV de Dinamarca y Gustavo II Adolfo de Suecia emergieron como líderes destacados. El joven Gustavo Adolfo ascendió al trono en medio del conflicto, demostrando ser un líder militar y político muy capaz. La guerra finalizó con el Tratado de Knarret en 1613 y Suecia tuvo que hacer importantes concesiones territoriales y pagar una considerable indemnización, pero consiguió mantener su independencia y su soberanía. El tratado impuso un duro golpe económico a Suecia, que se vio obligada a abrir el mar Báltico a los barcos daneses y a pagar un costoso rescate por dos importantes fortalezas. Uno de los puntos importantes a destacar fue que la guerra, aunque en un primer momento podemos dar a Dinamarca como vencedora, marcó en verdad el principio del ascenso de Suecia como una gran potencia en la región. El tratado y la guerra debilitaron la posición final de Dinamarca. Culturalmente, la guerra de Kalmar fortaleció el nacionalismo sueco y la identidad separada de Dinamarca. La resistencia sueca y la figura de Gustavo Adolfo se convirtieron en absolutos símbolos de independencia y de patriotismo nacional. Y hasta aquí un nuevo episodio de Efemérides de la Historia. Como siempre, os pondremos el enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar este podcast y una vez más recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast podéis suscribiros al canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente, y también podéis dejar vuestras consideraciones, recomendaciones y cualquier cosa que queráis contarnos aquí abajo, en la caja de comentarios. Siempre, ya lo sabéis, intentamos leerlos todos y responderlos también todos. Y sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.